Les decía entonces que eh, con lo que vimos en la clase anterior del teorema de Bayes, es una evolución de cómo la inteligencia artificial fue tratando de resolver problemas que no fueran como los de la teoría de juegos, donde todo está controlado, hay reglas, el espacio de estados es finito. Entonces, la realidad se parece más a las probabilidades, a la incertidumbre, ¿no? Cuando resulta que tú tienes que tomar una decisión, por ejemplo, si hoy vas a salir y dices, llevo, llevo paraguas o no, aunque tienes ya los informes del clima, también sabes que en base a tu experiencia de los días pasados y puedes determinar si sí salir con paraguas o no. O el día que menos te lo esperas te llueve y no llevas el paraguas, ¿no? Eh, si todo lo que tengamos que tomar una decisión, sabemos que hay ciertas probabilidades de que ocurra, ¿no? Como el ejemplo que les ponía de cuando tenemos un caso de un alumno y que es tímido y que no sabe si estudia ingeniería o una carrera de negocios, y tus creencias, lo que te ha pasado anteriormente, te ayuda a dar una hipótesis de cuál es la realidad. Y veíamos que como el teorema de Bayes lo que hace es que con esa creencia actual que tú tienes y con la ocurrencia de un nuevo hecho, entonces tú puedes actualizar tu creencia y esto se vuelve un ciclo porque cada vez tú puedes estar asegurando una probabilidad más cercana a ser más exacta. Esto, por ejemplo, se empezó a ejecutar con los clasificadores de spam, que lo que se hacía es de un correo spam, o más bien de cualquier correo, extraer todas las palabras y sacar la frecuencia de las palabras que aparecían en un correo que no era spam y en un correo que sí era spam. Entonces, se sacaban probabilidades de qué pasaría si un correo que contiene ciertas palabras iba a ser spam o no. De manera que cada vez que el usuario entraba a su bandeja y decía, ah, este correo es spam, le voy a decir a Hotmail o a Gmail que me lo clasifique como spam, tú le estabas ayudando a su sistema de teorema de Bayes, de creencias, a estarse actualizando. Ajá. Entonces, esto fue previo al Machine Learning. Yo les decía, el Machine Learning al final de cuentas, todas sus bases están en la probabilidad y estadística. Si ustedes les empiezan a interesar estos temas, por ejemplo, pueden encontrar que la base de la ciencia de datos, del data science y del Machine Learning es las matemáticas y principalmente la probabilidad, ¿no? Entonces, Profe, sí, ¿a poco? adelante, Pero dime. eso puede tener, yo, una duda, pero también puede tener errores, ¿no? Así como, bueno, es que yo vi en Facebook no ve que en Facebook también te reporta como cuando tú haces o dices alguna grosería te la reporta. Este, entonces vi de una imagen que un chavo pregunta por cartuchos, pero de una impresora y se lo reporta como comentarios, se equivocó, ahí no sé si Sí. fue un Sí, sí error, lo no veo, ¿no? sé. Que pregunte el precio de un cartucho de una impresora, pero le pone negro al Ajá, final, ¿no? Y ya ajá, lo clasifica como racista. ándale. Este, no, no Ujú. creo que sea así. Te voy a decir por qué. Mira, yo no sé si les platiqué a ustedes, hace un tiempo en la universidad, ahí en el área de posgrado, participamos en un concurso para la detección de bullying y agresividad en redes sociales. Entonces, ellos te mandan los datos con los que tú vas a entrenar tu modelo. Y los corpus son más complejos, porque de hecho es hasta un poquito difícil discernir cuando alguien está haciendo un comentario ofensivo, porque tiene que ver mucho hasta en la manera como escribimos, y hay veces que créeme que lo ofensivo se encuentra, por ejemplo, debajo de que cuando gritas o expresas una idea muy fuerte, ¿no? Y entonces lo que atendemos a hacer es que si, no sé, se me ocurre, si tú estás haciendo una pregunta y quizás me agarras en un momento de ofuscación y te contesto de una manera muy fuerte en el chat, a lo mejor se puede denotar, ¿no? Por ejemplo, si tú me estás preguntando y te voy a contestar que hoy sí hay clases y cuando le pongo sí con varias sís,
A lo mejor puede ser que ya estoy yo queriendo sonar fuerte, ¿no? O si escribo con mayúsculas. Entonces, pienso que la complejidad de encontrar comentarios ofensivos va más allá, porque nada tiene que ver ofensivo con la palabra clave cartucho, un modelo de una impresora y la palabra negro, ¿no? Sin embargo, sí, hay mucha probabilidad todavía de que los sistemas se equivoquen y yo les explicaba a quienes me ha tocado darles investigación. Cuando tú estás buscando un tema de investigación, lo que buscas es un tema que de alguna manera sea vigente y que todo el mundo quiere aportar algo nuevo a esa área, a ese problema. Y en el caso de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con reconocer el lenguaje humano, hay todavía mucho por qué hacer, ¿no? Ahorita lo que se ha logrado y que sorprende, por ejemplo, a mí me tocó ver un proyecto ahora que estuve en Irlanda de Amazon y de Microsoft, donde ya tienen, por ejemplo, sistemas que te hacen traducciones en tiempo real o transcriben lo que tú estás hablando en tiempo real prácticamente sin equivocarse. Pero gracias a qué? Pues a que tienen ya un montón de datos, gracias a la cuestión de la nube y que todos los usuarios estamos alimentando con texto y con voz, pues han podido mejorar mucho estos sistemas que hacen reconocimiento de voz, ¿no? Hace todavía un tiempo tú le preguntabas algo a Siri o a Cortana y te entendía otra cosa muy diferente, pero ahora todos estos sistemas, gracias a la gran cantidad de datos que pueden manejar, se reduce mucho la posibilidad de error. Y es que es lógico, ¿no? Si tú entrenas un modelo con 1000 datos, pues seguramente la próxima vez que lo quieras probar vas a decir una frase donde no está en el vocabulario de lo que entrenó. Pero si entrenas con millones y millones y millones de datos, pues el sistema se vuelve muy refinado. Entonces a lo mejor ese meme yo lo tomaría como un chiste burdo de algo que sí sucede, que es que de repente los sistemas estos que se les empieza a dar confianza en que ellos decidan si un comentario es ofensivo o no, puedan equivocarse, ¿no? A tal grado, ¿no? Pero sí, sí sucede. Entonces, les decía yo que pasando de este tipo de enfoque, de utilizar la probabilidad, pasamos al Machine Learning y es gracias a esto que acabo de comentar, a la disposición de datos. La capacidad de cómputo que tenemos hoy en día es suficiente para tener alojado en un servidor todas las conversaciones que tenemos en WhatsApp, todas las conversaciones que tenemos en Facebook, y todo esto va a ser utilizado, ¿no? Sabemos y ya es muy práctico que alguien te diga, es que todos los servicios que son gratis, redes sociales, mensajería, en realidad no son gratis, estamos pagando con nuestros datos, ¿no? Ellos están utilizando estos datos para entrenar modelos de Machine Learning, para extraer segmentaciones de mercado y muchas cosas más. Entonces, el Machine Learning se volvió posible gracias a la posibilidad de contar con muchos datos para entrenar un modelo y a la capacidad de cómputo. Podemos pensar que, por ejemplo, si hablamos de un servidor en la nube que está almacenando, por ejemplo, todas las transacciones bancarias, imagínense Amazon, ¿no? Todo lo que estás comprando y el movimiento de tarjetas de crédito, ellos después con toda esa información pueden generar un sistema que ayude a detectar fraudes bancarios. ¿Se está viendo ahorita la pizarra? ¿Sí se ve? ¿El pizarrón blanco? Sí, nomás está lo de PDF. Sí. Ajá, se ve un pizarrón blanco. Bueno, lo que quiero explicarles acá es que el Machine Learning, a diferencia de la computación tradicional, es que tú haces un programa y entonces sabes que hay una entrada, que son los datos, y obtienes una salida. No, Ajá. ¿Sí se está viendo el diagrama? No se ve, profe. ¿No se ve? Di que no se ve. A ver, ahora sí ya. A ver, dejo de compartir. No se ve, profe. Sí, sí, en eso estoy, no sé por qué no se ve.
Denme un segundo. Ahora sí ya se ve. Sí, ya se ve. Ya. Ajá, entonces les decía que hablando de un programa tradicional, es lo que nosotros le llamamos programación determinística, que si tú le das a tu programa, ya creaste tu programa, imagínate que te ayuda a calcular la nómina de tus empleados, ya creaste tu algoritmo, ya codificaste, y entonces sabemos que la suma de 5 más 5 siempre va a ser 10, nunca va a variar ese resultado. Ajá. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos tradicionalmente cuando programamos. Entendemos el problema, generamos un algoritmo, lo codificamos en un lenguaje de programación y obviamente tú en el proceso de análisis entendiste qué datos necesitas para procesarlos y generar una salida. Entonces, esto inclusive evoca un poquito la idea de que la computadora es un procesador de funciones, ¿no? Porque esto lo puedes tú ver como una función. Hay datos de entrada y tienes una salida. Entonces, el problema es cuando tú quieres resolver un problema que la computadora no, que tú no puedes desarrollar. Imagínense que quisiéramos hacer un sistema para identificar rostros humanos. A lo mejor tendríamos que entonces tomar la fotografía y analizar por píxel para determinar si lo que está en la imagen aparece algún rostro de una persona. Pero es muy diferente para nosotros los humanos concebir los patrones que determinan qué es un rostro y para la computadora entender píxel por píxel. Entonces, hacer un algoritmo no tendríamos mucho éxito. Tenemos que recurrir a otro principio, que es el del Machine Learning. El Machine Learning son los algoritmos. Ajá. Algoritmos de Machine Learning. Que lo que tú haces, algoritmo, lo que va a hacer es entregarle una entrada, pero también le vas a dar la salida de esa entrada. Y entonces el Machine Learning lo que te va a hacer es generarte, ese algoritmo de Machine Learning te va a generar un modelo. Matemáticamente ese modelo se le llama hipótesis. Y ahora sí, con esa hipótesis, con ese modelo que tú obtuviste, le vas a dar una entrada y lo que te va a dar es una salida. Entonces se dan cuenta, de alguna manera, lo que hace el Machine Learning es ahorrarte la tarea a ti de que lo que hiciste aquí, lo que tuviste que tú programar acá, él lo está haciendo por ti. Ajá. Entonces trata de hacer una aproximación. Si yo quisiera hacer de manera probabilística o a través del Machine Learning un programa que aprenda a sumar, con las primeras veces que yo le enseñe, que le diga que 3 más 3 es 6, 9 más 9 es 18, va a tratar de generar esta hipótesis, pero si yo le doy aquí una suma, se va a equivocar probablemente, va a tener, el resultado va a ser muy parecido a la realidad, pero con cierto margen de error. Entonces, si el problema que yo quiero resolver se puede hacer de manera tradicional generando un algoritmo, no hay necesidad de meterle a la inteligencia y al machine learning. ¿Para qué complicar las cosas si con lo simple se puede resolver? Pero les decía, en el caso de detectar un rostro, nosotros no podemos aventurarnos a hacer un algoritmo, entonces tenemos que recurrir al machine learning. A lo mejor va a haber cierto error, pero es preferible ese error a querer intentar hacer algoritmo que nos podría llevar años y a lo mejor no tendríamos ni éxito, ¿no? Entonces, se dan cuenta, la idea del Machine Learning es que nosotros previamente contemos con un conjunto de datos. Estos datos, de entrada, y que además tienen una característica que van acompañados de una salida. Ajá. Yo ya sé cuál es el resultado de los datos de entrada. Así es como, en pocas palabras, funciona el Machine Learning. Entonces, ahora sí ya regresé al navegador, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el Machine Learning significa extraer conocimiento de un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque les mostraba yo ahorita en el diagramita que de entrada el algoritmo de Machine Learning ocupa que tú le des datos.
Y hacemos uso de este tipo de algoritmos cuando, por ejemplo, ustedes entran a Netflix y en base a las películas que vieron la última vez, Netflix te hace una recomendación, o lo mismo en sistemas de música, de streaming. De acuerdo a tus gustos musicales, te van haciendo recomendaciones de nuevos grupos o nuevas canciones. Y todo esto para encontrar a tus amigos en las redes sociales o reconocer los rostros en la fotografía que estás subiendo y poder etiquetarlo automáticamente. Ahora ya sucede que inclusive alguien sube una foto y reconoce y te avisa, ¿no? Oye, alguien te etiquetó en esta foto, ¿quieres autorizarlo? Entonces, además de estas aplicaciones que tienen en nuestra realidad, en nuestro día a día, el Machine Learning ha tenido mucho poder porque se aplica sobre todo en cuestiones comerciales, para negocios, y también en la investigación. Por ejemplo, en la astronomía ha permitido entender las estrellas, descubrir nuevos planetas. No sé si recuerden que no me acuerdo si fue el año pasado, la noticia de cuando hicieron el algoritmo para obtener la reconstrucción de un agujero negro, que es algo complicado entenderlo porque dices, bueno, pues las fotografías, la luz, lo que nosotros percibimos como una imagen, tiene que ver con la luz, ¿no? Y cómo un agujero negro pudo haber sido visualizado. Bueno, pues tendríamos que meternos un poquito más a entender esos algoritmos. Y cuestiones de física, biología, medicina. Entonces, bueno, ya lo estábamos viendo, por eso les decía que ustedes tienen que proponer algún proyecto porque podemos casi que ver que todo lo que está alrededor de nosotros y que está relacionado con tareas repetitivas que hace el ser humano, entonces actualmente las puede realizar el Machine Learning. Recuerden que no podemos, por ejemplo, pedirle al Machine Learning, a lo mejor, no sé, se me ocurre que tenga una reflexión de conciencia como lo haría un ser humano. Pero sí, o tomar, por ejemplo, decisiones donde está relacionada la cuestión de las creencias, los valores, la ética, porque la inteligencia artificial no tiene esos conceptos, no tiene esa conciencia para entender lo que nosotros como seres humanos sí. Pero tareas repetitivas como detectar si un envase que se está produciendo en una línea de producción está defectuoso o no, reconocer características biométricas para permitir el acceso a un lugar, a una persona, y etiquetar en una fotografía los rostros, identificar objetos en una fotografía, que entonces todo esto empieza a rondar en características que quiere la computadora emular la visión del ser humano, quiere emular el entendimiento del lenguaje y quiere emular todas esas tareas que pudieran considerarse repetitivas, ¿no? Saber si un correo es spam o no. Entonces, previo a todo esto, también intermedio entre lo que yo les platiqué del teorema de Bayes y todo este rollo, hubo una idea de crear sistemas expertos. No sé si han escuchado este concepto del sistema experto. La realidad es que el sistema experto lo que busca es definir un conjunto de reglas. Pero ¿quién crea estas reglas? En este caso las tiene que crear el ingeniero en conocimiento, que sería en este caso Mando, el que se vuelve experto, y que podría ser tú. Pero te puedes encontrar que a lo mejor no consideraste, no sé, se me ocurriría que hicieran un sistema silabear, separar palabras por sílabas. Empiezan a investigar en cómo se hace el silabeo. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Recuerdan que en la primaria les enseñaron a silabear? ¿Alguien me puede decir cómo aprendieron a silabear? ¿Quién dice yo? Por mi mamá. Me pone ahí con ¿Por el tu abecedario. mamá? Ah, R, B, O, L. ¿Qué dice? pues, Árbol. ¿no recuerdan que para aprender a silabear hasta los ponían a aplaudir? ¿A alguien le tocó así? Sí, sí Digo, es cierto. la realidad es que si ustedes hicieran un análisis para... Ajá, ¿qué ibas a comentar, Gustavo? No, sí, sí tienes razón, así como que se tiende a enseñar a como esas sílabas a los niños con aplausos y así suena como qué tan fuerte suena una letra. Ah, y luego sobre todo también en la cuestión de cómo hacemos las pausas. En el momento en que nosotros
jalamos y sacamos el aire en el momento que estamos hablando, entonces puedes decir, ¿no? Y empiezan hasta a Ok. aplaudir para decir la palabra y saber de cuántas sílabas está compuesta la oración, la palabra, perdón. Pero si entonces ustedes hacen ahorita una investigación de las reglas que existen en español, van a encontrar que desde hace mucho tiempo se han intentado generar reglas y se ha desistido porque alguien te puso, no, cierto autor propuso 30 reglas y maneja estas excepciones. Un autor logró crear 100 reglas y todavía aún así encontró excepciones. ¿Por qué? Porque recuerden que están los diptongos y todo este asunto de los acentos, que si rompe o no rompe la sílaba. Entonces, pudiera ser difícil construir ahorita un programa de manera determinística, que están de acuerdo que si ustedes tienen las reglas del silabeo, entonces pudieran hacer un programa como se les proponía de manera clásica, hacer un algoritmo con un montón de if y else que vayan considerando esas reglas. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues digamos que los sistemas expertos al final de cuentas eso es lo que hacían. Tú tenías que agarrar, y si no eras experto en el área, hacer un sistema experto de finanzas para saber cuándo invertir o no invertir en la bolsa. Entonces el ingeniero de conocimiento de tecnologías se iba con los expertos en finanzas y los empezaba a tratar de sacarles el conocimiento, ¿no? Y generar este conjunto de reglas y de condiciones y luego llevarlas a la computadora y a través de un montón de if y else precisamente generar estas reglas para que cuando entrara un caso fuera cayendo en las reglas y se tomara una decisión o llegara a si invertir o no invertir en la bolsa o si vender o si comprar. Pero hacer esto tiene el problema que cuando tú logras crear un sistema experto, pues luego resulta que si quieres cambiar de dominio de problema, ahora ya no es para comprar en la bolsa, sino es para invertir en bienes, pues a lo mejor van a tener que cambiar las reglas y hay que reinventar otra vez el sistema experto. Inclusive se hizo un concepto de hablar de aprendizaje basado en casos, donde este sistema experto adquiría sus reglas y después cuando llegaba un nuevo caso analizaba si coincidía con lo que ya había aprendido y si no caía en lo que había aprendido trataba de generar nuevas reglas. Es decir, estaban tratando de hacer como un sistema que fuera aprendiendo con la experiencia, pero aún así había una dependencia de reglas y de que tenía mucho que ver una persona escribiendo ahí esos if y else. Entonces, no sé si recuerden, por ahí está un meme, ¿no? Que dicen, lo que cree la gente que es la inteligencia artificial y ponen un robot sofisticado y al final lo que en realidad es y ponen un montón de if y else anidados. No sé si han visto ese meme, ¿no? Créanme que en un momento así fue con estos sistemas basados en lo que se le llama sistema experto, pero ahora ya no lo manejamos así, ¿no? Ahora todo lo estamos haciendo a través de un conjunto de datos y el Machine Learning fue lo que vino a poner un poquito en orden esto y hacerlo aplicable más a nuestra realidad. Entonces, pasando al asunto de los algoritmos de Machine Learning, nos encontramos que existen dos tipos de algoritmos de Machine Learning, los supervisados y no supervisados. En pocas palabras, lo que estamos diciendo que un algoritmo supervisado es aquel que, recuerdan que en el diagramita les dibujé yo que el algoritmo recibe entrada y recibe la salida, y con eso el algoritmo de Machine Learning me va a generar un modelo. Bueno, pues los algoritmos supervisados cuentan con datos que viene tanto la entrada como la salida. Es decir, imagínense, piensen en un correo electrónico. Yo tengo toda la información del correo. Puede ser todo el cuerpo del correo. Puede tener qué le pusieron en asunto, fecha, hora de envío, qué correo lo envió. Todas las características o información que ustedes crean que puede tener el correo. Y además necesito esa sería la entrada, el correo. Puedo tener 1000 correos y la salida sería decir si el correo es spam o no. Entonces tengo el correo y tengo una etiqueta para decir este correo viene etiquetado que sí es spam, este que no, este que sí, este que no. Ajá. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje supervisado, estamos hablando de algoritmos que el usuario tiene que proporcionar esa información, tanto las entradas, o en inglés inputs, y las salidas, los outputs.
De manera que entonces yo ya sé qué es lo que quiero que el algoritmo me produzca. Si yo quiero decir si un eh, tumor es benigno o maligno, entonces yo le estoy entregando las etiquetas, la imagen o las características del tumor, tamaño, edad de la persona, sexo, y acompañado de la etiqueta de salida, decir, este sí es cancerígeno, este no es cancerígeno. A eso se refiere con esas entradas en pares, que es la entrada y la salida. Y entonces yo ya sé que el algoritmo que me va a responder, pues tiene de dos, o dice sí o dice no. Ajá. Si yo lo que quiero es clasificar, ¿qué se me ocurre? Bueno, pensando en que no solamente pueden ser dos clases, sí o no, o blanco o negro, sino que puede haber 5 clases, ¿no? Decir, por ejemplo, un texto a qué autor corresponde. Meto los textos de los 5 autores y etiqueto de qué autor pertenece. Entonces, al final yo esperaría que me diga que, que pertenece al autor número 2 o 3. Si estoy clasificando figuras geométricas y le doy ejemplo de 5 figuras geométricas, al final las salidas que yo puedo esperar son 5. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer es, por ejemplo, como les comentaba, el clasificador de Spawn, que tiene que ver con el asunto de decir sí o no. Es decir, ahí tenemos un clasificador binario, porque solo tenemos 2 opciones, pero hablábamos de clasificadores que pueden tener más de una etiqueta. Por ejemplo, puede ser, aquí dice, identificar dígitos manuscritos. Entonces sabemos que los dígitos, en nuestro caso decimal, es del 0 al 9. Entonces tenemos 10 posibles salidas. Determinar si el tumor es benigno o maligno, pues entonces sería otra vez un clasificador binario. Determinar actividades fraudulentas en una transacción de crédito, nuevamente puede ser un clasificador binario. Por la contraparte están los algoritmos que si no son, son supervisados, tenemos los algoritmos que no son supervisados. En el caso de los algoritmos que no son supervisados, aquí hay un error, déjenme corregirlo, es que se tienen los datos de entrada, pero no se tienen los datos de salida. Ajá. A ver, déjenme regresar aquí al pizarrón. Me dicen si se ve porque cuando hago el switcheo como que veo que se pierde. ¿Sí se está viendo el pizarrón? Sí, profe. Sí, sí se ve. Entonces, les decía, imagínense que yo tengo un conjunto de noticias. Ese es mis datos de entrada, pero yo no tengo una salida como tal específico. Entonces resulta que esas noticias, intencionalmente yo ya sé que unas hablan de política, otras hablan de deporte, otras hablan de cuestiones sociales, de música. Resulta que entonces si nosotros por sus características tratáramos de identificar características que las hagan parecidas, habría cierto parecido en los grupos de noticias. Las que hablan de política, a lo mejor si pensamos en las palabras, utilizan el mismo vocabulario, ¿no? Pero si hablamos de deportes, entonces el vocabulario que se está utilizando es diferente y entonces eso hace que tiendan a agruparse por sus similitudes que tienen. La similitud hace que entonces yo empiece a ubicar por esas características el parecido. Digamos que entonces eso es lo que hacen los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Como no tienen como tal una salida, estos algoritmos lo que tratan de hacer es agrupar los objetos que tú le diste o las entradas que tú le diste por sus características y entonces se crean grupos. Ajá, aquí tenemos un grupo, un segundo grupo y un tercer grupo. A diferencia entonces del aprendizaje supervisado, que fíjense, estoy manejando los conceptos ya a propósito. Mientras hablo de aprendizaje supervisado, hablo de clasificar. ¿Por qué? Porque yo ya cuento con qué clases, en qué clases pueden entrar, ¿no? Mientras que en el aprendizaje no supervisado, como yo no sé cuál es la salida, estoy hablando de agrupar. Entonces yo te digo, es que el siguiente algoritmo de clasificación se entiende que es un algoritmo supervisado y que está utilizando datos para aprender que ya vienen
etiquetados con entrada y salida. Pero si te digo, estoy agrupando, estoy utilizando un algoritmo de agrupamiento, entonces sé que es un algoritmo no supervisado y donde solo le estoy dando la entrada, pero no estoy acompañando de la salida. Ajá. Se dice que los algoritmos no supervisados son los más difíciles de trabajar porque es difícil evaluar que también está aprendiendo porque no sabes muchas veces no sabes exactamente qué evaluarle, ¿no? Si te lo va a encontrar por similitudes, tú no puedes tener la referencia si te lo agrupó correctamente o no. O cuántos grupos se tendrían que crear. Porque al final a lo mejor el algoritmo te va a preguntar, ok, yo voy a agrupar, pero dime cuántos grupos quieres. Tú no me estás dando las etiquetas, pero sí me tienes que decir cuántos grupos esperas. Entonces, se dice inclusive que este tipo de algoritmos son más cercanos a lo que nosotros los seres humanos hacemos referente a la inteligencia artificial. Los algoritmos supervisados, por otra parte, son más sencillos de evaluar y son más fáciles de implementar. Entonces tendríamos que empezar por los algoritmos supervisados, ¿no? Después podríamos abordar los no supervisados. Bueno, entonces otro concepto que tenemos que tener claro es el uso de datos, que muchas veces es nombrado por su nombre en inglés, que sería el dataset, que es lo que yo les acabo de hablar, que todos los algoritmos necesitan datos de entrada. Por ejemplo, hay una página muy famosa que provee de datos de entrenamiento llamada Kaggle, que solamente no solo te ofrecen los datasets, sino que además hacen competencias. Ellos te dan un conjunto de datos y te dicen, oye, hay un concurso y se trata de mejorar esta tarea y si tú lo logras, hay hasta premios en especie, ¿no? Hasta dinero. Muchos son nada más por meramente ver quién puede aportar algo al proyecto, pero en muchos casos, por ejemplo, aquí hay proyectos de Google, donde ellos están dispuestos a pagarte, ¿no? Cada año Google saca aquí un concurso en Kaggle, donde te dan toda una colección de videos para que tú puedas, no sé, a lo mejor detectar cuando hay violaciones a derechos de autor de música o de contenido, o para detectar contenido que viole las reglas de la plataforma. Y bueno, para ustedes lo interesante podría ser que pueden encontrar un conjunto de interesantes datos de un tema que les interese, que es algo que les voy a pedir que ya vayan definiendo, ¿no? Entonces, aquí en el buscador, tú puedes, por ejemplo, no sé, se me ocurre, miren, ahorita que está la tendencia de hablar del asunto del COVID-19, pues ahí tenemos algunos datasets que te pudieran permitir a ti entrenar. Y además puedes ver lo que alguien ya subió y que lo libera, ¿no? O sea, alguien ya subió un algoritmo y te logra mostrar qué hacen. Aquí hablan sobre precios de materiales para la agricultura, un dataset de Spotify, no sé si sea para entrenar ya sea tendencias, gustos, o a lo mejor Spotify tiene una necesidad de que quiere detectar violaciones de autor, o quiere detectar si es música. No sé si con ustedes platicaba un día de que a alguien se le ocurrió hacer un negociazo redondo con Spotify, ¿no? Que detectó que podía, con solo canciones de 30 segundos, ya ganaba regalías porque la plataforma le tenía que pagar por la reproducción. Entonces hizo un disco con, con una autoría propia de 15 canciones de 30 segundos y luego pagó, no recuerdo la cifra exacta, pero digamos, pagó 10,000 cuentas premium y puso a un robot a estar reproduciendo las canciones de 30 segundos de manera continua en un loop en todas esas cuentas que pagaron, pero el dinero que le estaba pagando de regalía Spotify era superior a lo que invirtió, ¿no? Estaba haciendo un negocio redondísimo. Cuando Spotify detectó esto, pues empezó a poner políticas en su plataforma para prohibir este tipo de negocio. Entonces, a lo mejor, no sé, a mí se me ocurre que ahorita tengo yo un proyectito en mente. Bueno, no sé si ya haya escuchado hablar sobre también lo que es mar.ia.
que supuestamente es la primera inteligencia artificial que tiene redes sociales. Bueno, aquí en México. Ajá. No he escuchado nada acerca de eso. Bueno, es que yo apenas lo leí igual creo que ayer y era todo, bueno, era toda la información que tenía. De hecho, me metí al perfil de Instagram que tiene y Ujú. pues sí, supuestamente está hecha a base de todos los datos que cargamos los mexicanos a nuestras redes sociales y todo eso, ya que ella supuestamente no, en un tutorial, video, algo así, hace la receta de los chilaquiles y haciendo eso también agrega que es supuestamente una receta de su abuela. Sí, es que les digo, realmente hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, ahorita a mí se me acaba, recordando un caso de hace un tiempo también, que alguien resulta que murió una persona y entonces todas las conversaciones que tenía con esta persona en WhatsApp, en Facebook, recuperó todas las conversaciones y entrenó un bot con el vocabulario que utilizaba su amigo, ¿no? Entonces, resulta que tú le preguntabas algo al bot y te contestaba con la misma estilo y forma que tenía de contestar esta persona. Y esto permitió que como la persona había muerto de una manera trágica en un accidente, no sé si automovilístico, pero inesperada, pues permitió que alguien, sus hijos, no sé, que le escribieran y se pudieran despedir de él y tuvieran la sensación que les estaba contestando, ¿no? Y alguien decía, esto puede parecer absurdo, pero por ejemplo, para gente de psicología que abordan el tema del duelo y de la pérdida de una persona, a lo mejor puede ser una herramienta que pueda servirle para apoyar cómo alguien pueda superar una situación como esta, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas, digo, sería interesante que nos pusieras ahí el dato y nos lo compartas para que lo revisemos. Yo no había escuchado. Ah, sí, profe, en cuanto pueda se los comparto ahí en el grupo de WhatsApp. Ajá. Sí, O está bien. no, ¿vale? Sí, o ahí en el Edmodo, porfa. Por ejemplo, hay un repositorio ya de Google, que es el Data Search, que tú pones palabras claves, así como lo harías en el buscador, pero te arroja listas de datasets. Algunos inclusive que están libres, como vienen de Kaggle, o algunos que inclusive están en algunas universidades. Miren, aquí está en el washington.edu, pero podemos pensar que es de una universidad. Pero también de repente sí te arroja gente que ya están haciendo negocios, ¿no? Tiene repositorios de datos y te dicen, ok, yo te vendo el repositorio por si quieres entrenar algún modelo. Entonces, no sé si por ahí vaya lo que tú nos mencionas de que no solo te aportan ideas, sino también te están ofreciendo los datos con lo que tú puedes trabajar. Pues no sé, posiblemente sea eso. Bueno, ahí ya le comenté, les dejo el Ujú. perfil de Instagram donde se encuentra ella. Y bueno, aquí le leo un poquito, dice la primera humana virtual mexicana. Aún no tiene Wikipedia, pero sería algo así. Hecha en México, pide este, se despide en un tono algo peculiar al mexicano y su casa es el internet, que es lo que es, bueno, básicamente toda la reseña que ella tiene dentro de su perfil de Instagram. Ah, ok. Pues sí, suena interesante, digo. Siempre, inclusive ahorita ya me ha tocado ver algunos congresos y trabajos de gente especializada que trabaja con lenguaje aquí en México y nos enfocamos mucho al español porque casi toda la ciencia está orientada en primer término al lenguaje inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México podemos abordar temas que tienen que ver hasta con el doble sentido, con en fin, un montón de cosas peculiaridades que tiene nuestro idioma. Yo sí recuerdo inclusive en una conferencia haberme topado con alguien que estaba haciendo un algoritmo para detectar el albur, ¿no? Imagínense. Alguien hacía ciencia de datos, análisis de datos sobre cuáles eran las groserías más utilizadas en México
pero también en un mapa indicaba cuál era el estado más pero que decía más groserías. Entonces, digo, todo eso tiene que ver con análisis de datos, algo que es previo a hacer machine learning, que es entender los datos, cuáles son las tendencias. Y yo estoy seguro que ahorita ustedes en estos tiempos han escuchado esa tendencia, ¿no? De que todo el mundo habla sobre ciencia de datos y que cada vez más la industria está pidiendo que tengas un background en esta área. Manejo de algoritmos de Machine Learning, plataformas como Azure de Microsoft que se especializan en Machine Learning, o la de AWS de Amazon, o la misma de la Google Cloud, que también tiene sus servicios de Machine Learning. Bueno, pues como les decía, entonces necesitamos datos. Y quizás esa va a ser una de las primeras necesidades que ustedes tengan que resolver cuando digan, pues a mí me gustaría investigar sobre este tema o hacer un proyecto de lo que nos están pidiendo para la materia de este tema. Entonces, el primer requisito es verificar que ustedes cuenten con una colección de datos. Es más práctico que ustedes ahorita puedan recurrir a un dataset ya que puedan descargar de internet a que lo quieran construir. Porque construir un dataset pues conlleva también mucha labor, ¿no? Si no, pregúntenle a compañeros que quieren hacerlo del clasificador de las enfermedades de la rosa, que estamos detenidos en gran parte por ese asunto. Pero bueno, hablando de los datos, podemos concebir que los datos es una tabla. Una tabla donde cada fila va a ser un ejemplo, o también en inglés el sample. Es nuestro, digamos, dentro de los conceptos claves que tenemos que tener siempre claros hablando de datasets, es el ejemplo sample, que es una fila, y las columnas van a ser las propiedades. Las propiedades son las características o también llamados features que definen a un objeto. Esto a lo mejor se entendería mejor pensando en orientado a objetos. Si recuerdan ustedes, cuando programan orientado a objetos, diseñan sus clases, tienen que pensar que la clase alumno tiene atributos que es nombre, apellido, número de control, semestre, carrera, y tiene ciertos comportamientos. Bueno, pues para nosotros en manejo de datos, hablando de los datasets, pensamos que un registro sería una persona, Juan Pérez Pérez, alumno de sistemas, con número de control tal. Ese sería el ejemplo, el sample. Y las características serían entonces su nombre, su número de control, la carrera a la que está inscrito. Ajá. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta acá? No. Y inclusive les decía, es muy fácil que ya descarguemos un conjunto de datos, porque entonces ya el conjunto de datos ya viene claro qué son los ejemplos y cuáles son las características, que son las columnas. Porque cuando tú vas a entrenar el modelo, dependiendo de las características que le des, será lo que aprenda. O sea, sería ilógico que tú le des los datos del alumno, su nombre, su número de control, sus apellidos y la carrera que estudia, y le digas que te diga si es un alumno que va a desertar de la carrera el próximo semestre o no. Por lógica, a lo mejor aquí suena que para saber si va a desertar este alumno de la carrera, ¿qué necesitabas tener? ¿Qué otros datos se pudieran ocupar para que tú puedas determinar la probabilidad de que un alumno ya no se inscriba o se dé de baja? Sería el historial académico, ¿no? ¿Cuántas veces ha reprobado? ¿Cuántas materias está recursando? ¿En